Hoy 19 de febrero de 2021, siendo las 6:15 de la tarde, damos inicio a la sesión ordinaria con el propósito de realizar el segundo debate del proyecto de acuerdo número 20 del 3 de febrero de 2021, por medio del cual se otorga un descuento de pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Quiero iniciar entonces presentando nuevamente un saludo muy especial a nuestra comunidad. De igual manera, hago extensivo este saludo a mis compañeros de la mesa principal, a los honorables corporados, a las secretarias, a los medios de comunicación y muy especialmente a Miguel, que nos está acompañando en representación de la Secretaría de Hacienda en el día de hoy. Antes de iniciar la sesión y atendiendo a nuestro reglamento interno, por favor, señora secretaria, realizar el llamado a lista para verificar el quórum en este momento. Claro que sí, señora presidenta. Cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, el invitado del día de hoy de la Secretaría de Hacienda y toda la comunidad sanpedreña que nos sintoniza el día de hoy. Voy a proceder con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Muy bien. Concejala Gemí Alberto Álvarez Díez. Presente. Muy bien. Concejala María Eugenia Arroyave Múnera. Presente. Concejal Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Concejal Eduard Gómez Gómez. Presente. Concejal José Alonso Gutiérrez Martínez. Presente. Concejal Nicolás Alberto Hernández González. Concejal René Luján Gómez. Presente. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Víctor Alonso Piedradita Avendaño. Presente. Concejal Ami Orlando Zapata Muñoz. Bueno, el día de hoy contestan 12 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal Nicolás Alberto Hernández González se vinculará luego a la sesión. Bueno, se cuenta entonces con quórum, señora presidenta. Someto entonces a discusión y a consideración de ustedes, honorables concejales, el orden del día. Bueno, entonces de orden del día para hoy 19 de febrero tenemos el siguiente: primero, llamado a lista de verificación del quórum; segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día; tercero, himno del departamento de Antioquia; cuarto, reflexión; quinto, intervención del contratista de la Secretaría de Hacienda, Miguel Fernando Lopera Tamayo, para aclarar inquietudes del proyecto de acuerdo número 20 del 03 de febrero del 2021. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo 20 del 3 de febrero del 2021, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, señora secretaria. Someto entonces a discusión y a consideración el orden del día. Se somete entonces a votación. Muchas gracias. Muy bien, el orden del día se aprueba con 12 votos a favor. Continuamos ahora con el punto tercero, himno del departamento de Antioquia.
Muy bien. Continuando con el orden del día, tenemos entonces ahora la reflexión que la hará el concejal Nicolás Alberto Hernández González, quien ya se vinculó a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches para todas y para todos. Una corta reflexión que se me da la oportunidad de manifestársela a todos mis compañeros y compañeras y hacia la comunidad que nos escucha por todos los medios. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, dice el Señor a través de él: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto conforme al propósito con el cual somos llamados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradecemos al concejal Nicolás Alberto por hacer la reflexión el día de hoy. Continuamos con el punto quinto, intervención del contratista de la Secretaría de Hacienda, Miguel Fernando Lopera Tamayo, quien aclarará inquietudes del proyecto de acuerdo número 20 del 03 de febrero del 2021. Presentamos entonces un saludo de bienvenida al señor contratista de la Secretaría de Hacienda, Miguel Fernando Lopera Tamayo. Muchísimas gracias entonces, y tiene la palabra. Buenas tardes, señores concejales, señoras secretarias y demás personas de la comunidad que nos están acompañando con la transmisión a través de la televisión. De pronto algunas personas ya nos han venido viendo, estuvimos en la comisión y en el primer debate hablando sobre este tema que es tan importante para la comunidad como lo es el descuento por pronto pago en los impuestos. Hoy vamos a hablarlo un poquito de pronto otra vez, vamos a darle un repasito para las personas que de pronto no lo han visto o que apenas están integrando la transmisión, y vamos a aclarar dudas si ya existen una duda puntuales o particulares al respecto. Vamos a tratar de aclararlas para dejar el día de hoy el tema tratado de la manera adecuada. Don Fabio, usted me hace el favor y proyecta por favor hacia el videoín. De antemano les pido disculpas a las personas que ya han visto esta información, que de pronto ya la conocen. La vamos a tratar para aquellas personas que no lo han visto y vamos a tratar de hacerlo de una manera precisa, pues como para no extendernos y no volvernos aburridores en la explicación. Los descuentos por pronto pago. ¿Qué es un descuento por pronto pago tributario? Porque existen otros tipos de descuento por pronto pago, sobre todo en el sector comercial. Es un incentivo de carácter monetario concedido al contribuyente para que de manera anticipada, es muy importante, esa es la clave de este asunto, anticipada, cancele el impuesto a cargo por el periodo comprendido durante toda la vigencia fiscal. La vigencia fiscal acá en el municipio de San Pedro corresponde a un año, equivalente a 4 trimestres en el impuesto predial y a 12 meses o 12 facturas por concepto de industria y comercio. ¿Cuándo aplica y cuándo no aplica el descuento por pronto pago? La clave son las palabritas futuro y pasado. El descuento por pronto pago aplica hacia futuro. Quiere decir que aquellas personas que están al día o quieren ponerse al día y se anticipan a los pagos por venir, tendrán un descuento mostrado en manera de porcentaje en la factura y que tendrá un valor monetario. ¿Cuándo no aplica? Y esto es común, qué pena volver a repetirlo, yo sé que de pronto ya lo conocen, pero para las personas que de pronto no han estado, cuando alguien tiene deudas hacia atrás, en el pasado, cuando tiene intereses de mora, cuando tiene sanciones o otro tipo de cargos que vienen de periodos anteriores. Entonces mucha gente dirá, venga, pero es que yo tengo
una deuda, yo debo una platica y le debo esa platica al municipio y le debo X cantidad de dinero, pues en ese caso lo que aplica son las famosas condonaciones que generalmente no se hacen sobre el capital. Ustedes saben que el capital no se toca sino sobre el concepto de intereses, mora o multas. Y en ese caso, como ustedes bien lo saben, señores concejales, debe ser previo acuerdo, aprobado en el Consejo y sancionado por el señor alcalde. Entonces debe pasar primero por acá, que ya ha pasado en ocasiones anteriores. Bueno, entonces el tema de los incentivos tributarios, ¿son buenos o son malos? Aparentemente, y lo que normalmente nosotros vemos es que son muy buenos. ¿A quién no le gusta que le rebajen platica? A todos nos encanta que nos rebajen platica de lo que nos cobran. Pero el tema es que también hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Y cuál es la otra perspectiva? Los recursos del fisco o de la administración. Entonces, a todos nos gustaría que los porcentajes de descuento por pronto pago fueran altos, pero lo que hay que ver también, y a manera profunda, es cuál es el impacto fiscal que genera sobre las arcas del municipio. Para hacer eso, se debe hacer, digamos que un estudio detallado o determinar de manera clara cómo es ese impacto fiscal. Entonces muchas personas preguntan o dicen, no, entonces allá los descuentos por pronto pago en el municipio los hacen a dedo o lo que ellos piensan. No se puede hacer así. Debe haber un estudio o sí, mirar juiciosamente qué se puede y qué no se puede hacer según los recursos que se tenga. Y para eso hay 3 punticos claves: el equilibrio fiscal, el flujo de caja y la razón de ser del municipio, que son los contribuyentes. Entonces, respecto al equilibrio fiscal, tenemos, para decirlo en términos sencillos y no enredarnos con tecnicismos, es básicamente que los gastos o los egresos sean equiparables con los ingresos. Y ese es un principio básico que no es solo aplicado a la administración pública, es un principio de vida. De hecho, cuando estamos en los hogares y todos sabemos que con lo que nos ganamos no podemos excedernos porque ya entraríamos en déficit y en deuda. Entonces, ese principio es importante respetarlo. El otro es el flujo de caja, que va recibiendo el municipio periódicamente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando se hacen los descuentos por pronto pago, los primeros meses hay platica, la gente se anima, hay descuentos y llega platica al municipio. ¿Qué pasa en los siguientes otros meses? ¿Y qué pasa cuando el municipio tiene que hacer esos pagos? Si hacen una mal diagramación de los flujos de caja, se queda sin recursos, le toca recurrir al crédito y eso es oneroso para el municipio porque debe pagar intereses. Sé que en ese caso sería una mala gestión del administrador. Y tenemos la otra mitad que es muy importante, que es el contribuyente, la razón de ser. Si el municipio pudiera, hablándolo en términos monetarios, financieros, otorgar un descuento alto, lo haría de manera responsable, porque es importante y la razón de ser del consejo y de la administración es la misma comunidad. Pero el tema es que tampoco se puede ser irresponsables porque a futuro, cuando hay ese hueco fiscal, los mismos recursos que se dejaron de percibir, que necesitan ser invertidos en la misma comunidad, no van a estar. Entonces la comunidad va a decir, venga, nosotros necesitamos proyectos, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos muchas necesidades, pero ¿de dónde van a salir los recursos si no los hay? Entonces hay que tratarlo de manera responsable. ¿Y cómo haríamos para hacerlo de manera juiciosa y responsable? Teniendo en cuenta 3 consideraciones particulares que se deben tener en este tipo de estudios. El primero es tener información veraz, clara, y esa información veraz nos la da la históricos de pago y de recaudo. Ahí no hay inventos, ahí no hay que decir que nosotros lo sacamos de un lugar X o lo pusimos a dedo, no. Esos son valores que ya vienen establecidos y nos los da el sistema de gestión que maneja la Secretaría de Hacienda. Tenemos otros que son la proyección que identifique los posibles escenarios que puedan acontecer. La información contable y sobre todo la información tributaria nos habla siempre a pasado, nunca nos habla a futuro.
La Secretaría de Hacienda tiene información de lo que ha sucedido, estamos en febrero, de lo que ha sucedido de enero hacia atrás, no va a tener nunca información a futuro. ¿Qué pasa ahí entonces? Cuando el escenario es muy impredecible, como en el caso del descuento por pronto pago, porque nadie puede adivinar cuántas personas se van a acoger a él, lo que se hace normalmente son unas cosas que se conocen como estudios o pruebas de sensibilidad, que básicamente ¿en qué consiste? En poner varios escenarios de la variable que se está estudiando, en este caso el descuento, y mirar cómo se comportaría el recaudo, ¿cierto? Y cómo disminuiría los valores para el municipio. Y sobre ese valor, cuando ya suceda, en términos reales, hacer el comparativo, el estimativo, ¿cierto? Muy bien. Aquí es como vamos a dejar aquí la presentación general para no extendernos mucho y vamos a pasar al informe. Un momento, por favor. Si hay alguna dudita, algo puntual de pronto que los señores concejales que estuvieron en la comisión tengan para el día de hoy, con mucho gusto la miramos. Bien, otro… no sé si… Listo. Bueno, aquí hay un ejemplo particular, ya tiene unos valores calculados, ¿cierto? Sabemos que los impuestos municipales vienen acompañados de unos conceptos, no es un único concepto. En el impuesto predial tenemos la sobretasa al medio ambiente, la sobretasa bomberil y la tasa de alumbrado público, que solo aplica en aquellos predios en lotes donde no se puede asociar un contador. Y en industria y comercio tenemos el concepto como tal de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Resulta y sucede, aquí viene otra pregunta que es muy frecuente, que la gente dice, bueno, yo pago 100.000 pesos de impuesto predial al año, voy a poner un ejemplo, 100.000 pesos, y resulta y sucede que me van a dar un 10%, digamos como ejemplo, de descuento. Entonces me van a dar 10.000 pesos de descuento. En realidad no son 10.000 pesos, es un valor menor. ¿Y por qué es un valor menor? Porque el descuento por pronto pago solo puede ser aplicado a los conceptos que son del resorte del municipio, sobre los cuales tiene control, o sea, sobre los ingresos de libre destinación. Los recursos que tienen destinación específica, como cuáles en estos casos que tenemos acá, la sobretasa al medio ambiente que pertenece a Corantioquia y la sobretasa bomberil que es del cuerpo, pertenece al cuerpo de bomberos voluntario, no pueden ser utilizados por el municipio, ya los fines son específicos. En industria y comercio, dato para los comerciantes, es un poquito más alto el descuento porque aplica sobre dos conceptos, no como predial que aplica sobre uno solito, porque aplica sobre industria y comercio y sobre el concepto de avisos y tableros, que también es un ingreso corriente de libre destinación. Viene entonces el dato de decir cómo se calcularon las cifras, de a dónde salieron los números. Esos valores, siempre como lo dijimos ahorita en la presentación, tienen que partir de valores reales. Uno cuando va a hacer una proyección, entre más valores o datos reales disponibles tenga, la proyección se va a comportar de manera más eficiente, ¿cierto? Con menos incertidumbre, se va a disminuir la incertidumbre. Los datos reales que se tenían o que se tienen para hacer el análisis son los valores de pago por concepto de los impuestos, en el detalle, como lo hablé anteriormente, solo del concepto que compete al municipio sobre el cual puede trabajar. En el predial, por concepto de predial, tenemos que trimestralmente, por el concepto de predial,
son 775 millones de pesos por concepto de predial. Eso al año nos daría 3.103 millones de pesos. Sobre esos valores es los que puede disponer el municipio con una previa aprobación del Consejo a través de un acuerdo para poder realizar los descuentos por pronto pago. Entonces aquí vemos que hay unas casillitas pintadas de amarillo. En una dice valor a descontar, que es lo que se descontaría si, vemos arriba que hay unos valores porcentuales, si tuviéramos un 5% de descuento. Si tuviéramos un 5% de descuento de ese total del año, serían 155 millones de pesos y le quedaría al municipio en dinero 2.948. Y tenemos por acá el valor extremo. Ese es en el caso de que el 100% de los contribuyentes, de que todo el mundo fuera a pagar, que sabemos que no es cierto. Y tenemos el valor extremo, que el valor extremo es, de este estudio es un 15%, si fuera un 15% en el descuento por pronto pago serían 465 millones de pesos a descontar y quedaría en 2.638 el valor a recaudar. Pero bueno, la pregunta aquí es, pero es que el 100% de la gente no va a pagar y es la realidad, nunca va a cancelar la totalidad de las personas. Entonces, aquí vamos a ver cómo se comporta el tema de los contribuyentes. En predial, a la fecha, hay 9.453 contribuyentes. Si le aplicamos un valor porcentual, o sea, el 10% de esos 9.453 contribuyentes sería 945, el 15.418 y así sucesivamente. Y ustedes ven que hay una lineecita pintada de amarillo. Esa lineecita pintada de amarillo indica cómo se ha movido en los años la cantidad de personas que se han acogido al descuento. El valor más bajito del 10% de personas se queda en 945 y cuando ha estado muy bueno, más o menos oscilando en el 40% de las personas, 3.700, 3.800 personas se acogen al descuento. Y ahora viene entonces la combinación de ambos factores, el factor monetario y el factor de cantidad de contribuyentes. Se combina. ¿Para qué se combina? Para que nos den unas cifras ilustrativas generales de cómo se comportaría el descuento por pronto pago. Aquí vemos unos números que van del 10% al 40%. Tenemos el valor mínimo, que estamos hablando de extremos, el valor mínimo, si el 10% de los contribuyentes, que es una cifra baja, 945 contribuyentes, se les diera un descuento del 5%, el municipio estaría otorgando en descuento 15 millones de pesos. Ese es el valor extremo más bajito. Y tenemos el valor extremo más alto, que es si el 40% de los contribuyentes que se puede dar, hay años que se ha dado ese caso, se acogieran al descuento y se diera el 15%. Eso equivaldría a 186 millones de pesos. Ahora que tenemos claro en industria y comercio se comporta tal cual, es igual lo que acabamos de ver, solo que hay que tener presente el dato acá, que ustedes son conocedores, sobre todo señores concejales de ese tema, y es la importancia de las empresas de lácteos para el municipio, porque digamos, en industria y comercio completo, contando las empresas de lácteas, en el concepto de industria y comercio, que es el consorte del municipio, serían 368 millones de pesos. Pero si retiramos las empresas de lácteos, porque ellas generalmente, y es complejo que se acojan al descuento por pronto pago por los flujos de caja que ellos manejan, el valor mensual quedaría en 125 millones de pesos. Pero el resto es tal cual lo mismo, es el mismo estudio, cantidad de contribuyentes y cómo se comportan aplicando diferentes valores porcentuales. ¿Y por qué diferentes valores porcentuales? Por lo que dijimos ahorita, porque como no tenemos certeza de cuántas personas se van a acoger, tenemos que jugar con la variable y movernos más o menos
con lo que se ha venido presentando en los últimos años. Muy bien, y acá entonces está la combinación de ambos datos, de los que acabamos de ver, de ambas tablas, de predial e industria y comercio. Para ubicarnos fácilmente en el gráfico y no hablar mucho de todos esos números que es complejo, vamos a ver que hay unos colores. Entonces hay un color verde, hay un color amarillo y hay un color rojo, que está representado el 5% como el valor extremo más bajo, el 15% como el valor extremo más alto y un 10% sobre un valor medio. Aquí vamos a ver unas líneas en este. Vamos a ver este gráfico con unas líneas que se proyectan y tienden a la alza. Si vemos bien el gráfico, entonces tenemos que sobre la línea Y, sobre la línea que sube, tenemos los descuentos monetarios otorgados en platica, cuánta platica, y sobre la línea X, sobre la línea horizontal, tenemos la cantidad de contribuyentes. Entonces, aquí vamos a ver de a 3 valores. Estos 3 valores pertenecen a esta cifra que corresponde al 10% de los contribuyentes. La segunda cifra, al 15% de los contribuyentes, le corresponden los siguientes 3 datos y así sucesivamente. ¿Qué sucede entonces? Vamos a ver aquí a contar con el dato del año anterior. Resulta y sucede que ¿cómo se comportó el año anterior? El año anterior hubieron descuentos por 114 millones de pesos y se acogió el 30% de los contribuyentes. Hay que tener en cuenta la variable de que el año pasado, y este también, pero el año pasado fue muy complejo, sobre todo en los meses de marzo a abril, por el tema de coronavirus y lo que sucedió pues en ese momento, pero más sin embargo en términos porcentuales fue muy bueno la cantidad de contribuyentes que se acogieron al descuento por pronto pago. Vamos a ver entonces acá lo que les decíamos, les comentaba de las líneas. Miren que aquí hay una línea como con punticos, pintadita aquí con punticos. ¿Qué indica esa línea que está acá? Por un lado, indica cómo se comportó o de manera comparativa el valor establecido sobre el año pasado y nos indica además el punto de equilibrio. ¿Qué es eso del punto de equilibrio? Lo que hablábamos ahorita, donde los egresos, las salidas se equiparan con los ingresos. Si observamos bien las cifras, vemos que esa línea amarilla que está sobre el 10%, cuando se va moviendo en cantidad de contribuyentes, tiene valores que son conservadores. ¿Conservadores en qué sentido? En que aunque otorgan un valor relativamente considerable a los contribuyentes, no golpean de manera fuerte o impactan de manera alta las finanzas del municipio. Digamos, en el caso extremo, o puede suceder que el 40% de los contribuyentes se acogieran este año al descuento por pronto pago. Si se otorgara un descuento del 15%, serían 276 millones de pesos. Pero como lo vemos acá sobre el 10, sería un valor de 184, que puede ser en términos, y hablando desde la Secretaría de Hacienda, sostenibles en el tiempo. Si se diera un descuento nada más del 5%, equivalente a 92 millones de pesos, con seguridad la cantidad de contribuyentes que se acogerían al descuento sería mínima, porque la gente no va a tener suficiente motivación y diría, ¿qué me voy a acoger al descuento con eso tan poquito? Mejor voy pagando mi factura cada 3 meses o mensual. Muy bien. Y aquí hay unas apreciaciones muy particulares que es buena tenerlas en cuenta para terminar. El punto de equilibrio fiscal, que es el eje de nosotros como Secretaría de Hacienda, el que nos dice a nosotros cómo actuar responsablemente con las finanzas, es aquel donde los gastos totales, ¿y cuáles son los gastos? Hablando aquí en el municipio y en todas las entidades públicas, los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, de operación y de deuda son equiparables a las rentas percibidas por concepto de impuestos, por conceptos que no sean de impuestos
y por otros como donaciones o transferencias del Estado. Cuando los ingresos se ven reducidos a causa de la norma, en este caso, a causa de un acuerdo municipal, se deben buscar alternativas que procuren llegar de nuevo al punto de equilibrio. ¿Quién lo creyera? Y se diría, bueno, demos un descuento por pronto pago más alto, no importa, pero no vemos el hueco fiscal que genera. Dirán, bueno, ¿qué es para el municipio 50, 100 millones de pesos más? Es reducirle los recursos a un proyecto o a un rubro presupuestal que sea importante. Entonces, vamos a perjudicar, quieras o no, a un grupo poblacional porque no se van a tener los suficientes recursos. Y hablando en términos de responsabilidad fiscal es muy delicado porque cuando revisan presupuestalmente y los entes de control vigilan mucho eso, que el municipio está otorgando excepciones o descuentos por pronto pago o exoneraciones o condonaciones, las diferentes formas que existen, y no tiene la fuente de financiación alterna que lo supla, pues no soy abogado y no quiero meterme con el asunto, pero se convierte en detrimento patrimonial. Entonces es un tema que se debe manejar muy responsablemente. Llegamos a la conclusión final. La meta de la aplicación del descuento por pronto pago es generar alivio en la carga tributaria de los contribuyentes. Claro, es importante y más ahora en estos momentos, con tantas dificultades, con muchas personas pasando momentos difíciles, pero se debe evitar generar un agujero de carácter fiscal que afecte negativa y considerablemente las finanzas municipales. De nada le serviría al municipio decir, otorgué un descuento alto cuando ya llegando los últimos meses la gente necesite dinero para otros proyectos y no lo haya. No lo haya, ¿por qué? Porque ya ese fue otorgado en ese descuento por pronto pago. Muchas gracias, señores concejales. No sé si de pronto alguna dudita puntual o algo al respecto. Muchísimas gracias por su intervención, señor Miguel. Excelente ilustración que yo creo que permite mayor claridad en lo que respecta al proyecto de acuerdo. Si alguno de los concejales tiene en este momento alguna inquietud, favor realizarla para poder continuar entonces con el orden para el debido debate. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Algún interrogante? Bueno, entonces, perdón, tiene la palabra el honorable concejal Jaime Álvarez. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para la Junta Directiva, para los demás compañeros y compañeras del Consejo Municipal, a los empleados del Consejo, a los medios de comunicación y a toda la comunidad rural y campesina, urbana y barrial. A ver, muy importante pues la explicación que da el amigo Miguel, eso es muy claro pues las explicaciones que dan de lo cerca, lo medio y lo lejos de la otorgación del pronto pago, de la rebaja. Yo haría dos preguntas claves. Hombre, busquemos la forma de que cada año no esté el Consejo reuniéndose para el tema. Esto nos ahorraría un gran esfuerzo y un gran capital. Para que cada año reunirse el Consejo para rebajar un porcentaje de industria y comercio, impuesto y predial, pudiendo hacerlo en el estatuto tributario. ¿Cierto? Analicemos la posibilidad, a ver si eso se puede, para no estar haciéndolo cada año y nos ahorramos mucho esfuerzo. Segundo, Miguel, el aumento de los impuestos para el contribuyente este año asciende a ¿qué porcentaje? Muchas gracias.
Sí, don Jaime. Respecto a la segunda pregunta, que sí está sobre mi área y lo que pues puedo aportar, hay que tener en cuenta que cómo cambian los valores o cómo en el tiempo aumentan las cargas impositivas a los contribuyentes en predial y en industria y comercio. En predial es muy sencillo, porque el gobierno nacional cada año a través de un documento COMPES determina el incremento en valores porcentuales de los avalúos catastrales. ¿De qué depende eso? Juega de muchas variables, pero generalmente lo que se hace es un análisis socioeconómico de la situación particular del país para esa vigencia fiscal. Pongo un ejemplo para entender fácil ese término. Hace unos años, cuando hubo este tema de las inundaciones, que hubo muchos municipios afectados y sobre todo el tema de la costa, el gobierno nacional decretó que no había incremento en los avalúos rurales, tratando de dar un alivio pues a las personas. Como se determina a través de valores porcentuales, para este año fue un 3%, ese valor, como se aplica el avalúo, en esa medida, porque es una medida proporcional, aumenta el valor del impuesto. Entonces, el valor del impuesto a cobrar es un 3% más alta para este año. Eso con respecto a predial. Con industria y comercio ya sí es un poquito más complejo. ¿Por qué es un poco más complejo? Porque con industria y comercio depende de los ingresos brutos generados por el establecimiento de comercio durante el año anterior. Y juega una cosita muy particular, y es que en San Pedro, para efectos tributarios, existen dos tipos de establecimiento, que ya los hemos venido tratando antes, y ustedes los conocen, que es, para efectos de industria y comercio, el régimen simplificado y el régimen común. El régimen simplificado son los negocios pequeños, el régimen común son empresas ya organizadas que tienen ingresos considerables, y en ese punto lo que se hace particularmente es, con las empresas que son de régimen común, ellas presentan una declaración que va acompañada de los informes del contador, que ustedes saben que lo firma porque el contador da fe pública, y sobre ese mismo valor se ubica la base gravable en el sistema y se cobra sobre ese. Con el con el régimen simplificado sí es diferente, porque viene un tema muy particular que se llama la presunción. ¿Y qué es eso de la presunción? El régimen simplificado no está obligado, en términos de, pues hablando del impuesto de industria y comercio, a llevar contabilidad, pero como no está obligado a llevar contabilidad, sí tiene una responsabilidad, y es, pues hablando en términos sencillos y todo, es por lo menos tener su libro fiscal, y su libro fiscal es un libro de egresos e ingresos. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Normalmente se incrementan valores porcentuales que los determina la administración a criterio y que generalmente no superan el IPC. Cuando una persona tiene y ve que su negocio no está siendo lo suficientemente rentable, puede solicitar a la administración que se haga una revisión tributaria de esa carga impositiva. En ese caso, ¿qué se hace? La administración hace una autoinspección tributaria, que básicamente es ir y revisar al negocio cómo se está comportando en términos pues de ingresos, y sobre eso determina si mantiene la base, si la aumenta o si la disminuye mediante un acto administrativo. Normalmente pues así funciona, don Jaime, el término de los cobros. Muchas gracias nuevamente, entonces, señor Miguel Fernando. ¿Otro honorable concejal tiene alguna pregunta? Honorable concejal Víctor. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial para las personas que en este momento nos ven por lo menos de comunicación, las personas que en estos momentos nos escuchan por los medios, a los honorables concejales, a la mesa directiva, a nuestros periodistas y a las secretarias. Un saludo muy especial para Miguel, funcionario de Secretaría de Hacienda. La pregunta mía, Miguel, va directamente enmarcada
a que a finales del año pasado o a principios de este, no recuerdo bien, se habló de las personas que quisieran incluirse en el régimen de tributación simple. La pregunta sería, las personas, los comerciantes que se incluyeron en el régimen de tributación simple, no están incluidos para ese 10% de pronto pago, el cual vamos a debatir hoy. Sí. Sí, ¿qué sucede en ese caso? Gracias por la pregunta, concejal Víctor. ¿Qué sucede en ese caso? Hay que partir de los preceptos generales. De todas maneras, en este momento el régimen simple es algo complejo para los municipios porque apenas se está implementando. Entonces, como apenas todo el mundo está aterrizando, todavía hay cosas que son difíciles, un poquito complejas de entender. Pero básicamente hay unos principios generales que deben respetarse. ¿Qué sucede? Como lo explicábamos o lo explicaba la vez pasada que vinimos a hablar con la Secretaría de Hacienda acerca del régimen simple. ¿Qué hace el régimen simple en el término de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio? Lo que hace el régimen simple, y valga la redundancia, es simplificar, es tomar varios tributos, varios impuestos que se declaren en una sola forma, en un solo formulario, y dar ciertos beneficios de carácter tributario a las personas que se acojan a él. ¿Qué pasa con el impuesto de industria y comercio? El impuesto de industria y comercio nunca deja de ser del municipio, hay que partir desde ahí. El impuesto como tal, y está definido por ley, siempre, pues hasta que no cambie esa ley, va a pertenecer al municipio. Dichas estas palabras, la DIAN en su momento, que es el ente recaudador por el concepto del impuesto de industria y comercio aplicado al régimen simple, no tiene la potestad para definir si hay un descuento o no. Esa potestad la define es el municipio. Pero ¿qué sucede? Viene es el término operativo. ¿Y cómo funciona el término operativo? Que es lo complejo en ese caso de la pregunta, don Víctor, y es que ellos van a enviar dinero al municipio, ¿cierto? Cada bimestre, si no estoy mal, durante los primeros 10 días, y el tema es que, como usted que creo que declara también y está con el tema de IVA y renta, tiene que hacerse un cruce de cuentas, ¿cierto? Porque con esos anticipos la gente va pagando a pedacitos y al final se hace un ajuste para ver si queda debiendo o si tiene que ajustar un poquito. ¿Qué sucede en ese caso? El contribuyente sí tendría derecho, claro que sí. Si el contribuyente en su momento pagara la anualidad o la totalidad del impuesto a cargo, ¿cierto? Habría que ver es cómo funciona el mecanismo de la DIAN, ahí sí me pierdo un poquito porque no se ha hecho pues la primera verificación. Tendría que desarrollarse el mecanismo para que esa persona pudiera obtener ese descuento sobre ese 10%. ¿Por qué se torna entonces un poquito complejo? Porque ya digamos que el control en términos operativos y de sistema no le pertenece al municipio. Entonces sería, y me van a disculpar la palabra, muy berraco para el municipio decirle a la DIAN, venga, es que no, a ese señor descuéntemele un 10%. Sería algo complejo. Hay que revisar la estrategia o el mecanismo para definir que esa persona, después de ser comprobable, porque se debe comprobar de que pagó la anualidad, tenga derecho a recibir su 10%. Pero sí, señor, sí aplicaría, claro. Otro concejal de pronto quiere realizar alguna pregunta. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias nuevamente, señor Miguel. Continuamos entonces, secretaria, con el orden del día. Claro que sí, señora presidenta. Agradecemos entonces al contratista Miguel Fernando por acompañarnos el día de hoy en la sesión. Continuamos entonces con el punto sexto, que ya es el segundo debate del proyecto de acuerdo número 20 del 3 de febrero del 2021, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros.
Tiene entonces la palabra como ponente el honorable concejal Jaime Orlando Zapata. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a todos los compañeros y a todos los ciudadanos que nos siguen a través de los medios. Estamos, compañeros, ante un proyecto de acuerdo que, como lo avisoraba don Jaime, cada año decidimos al respecto. Es el proyecto de acuerdo número 20, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Previo a la lectura del informe de ponencia para segundo debate, entonces quiero hacer unas consideraciones respecto a este proyecto de acuerdo. Con este proyecto de acuerdo, ¿cuáles son los elementos esenciales que tenemos que tener en consideración? Y ya de una manera muy explícita nos lo hacía saber el contratista Miguel Fernando, a quien agradecemos su disponibilidad en el estudio y en el primer debate que se le dio a este proyecto de acuerdo. Se debe llegar a un equilibrio fiscal que pueda darle al municipio nociones de cuál es ese porcentaje que se le puede dar a los contribuyentes para que se acojan a este descuento por pronto pago. ¿Y de dónde resulta ese equilibrio? De analizar las variables del comportamiento de contribuyentes que normalmente se acogen a ese impuesto de industria y comercio, y que eso nos da entonces la clave para que el municipio sepa qué porcentaje puede otorgar. En este caso, el municipio está ofreciendo un descuento del 10%. ¿En atención a qué? A que normalmente se acogen entre un 25 y un 32% de contribuyentes a este beneficio, y que de todas maneras la administración municipal opta por ser muy conservadora en este descuento, toda vez que no se sabe cómo vaya a ser el comportamiento de los contribuyentes que se acojan. Entonces no se puede poner en riesgo las finanzas del municipio. ¿Qué va a permitir la aprobación de este proyecto de acuerdo? Un flujo de caja a la administración municipal, lo que va a ayudar entonces que haya disponibilidad de recursos para la inversión, la asunción de la responsabilidad de deuda pública y el funcionamiento. Y se le va a dar un beneficio a los contribuyentes que opten por este descuento, pero que estén al día con sus obligaciones tributarias. Este descuento opera solo para esta vigencia, no opera para vigencias anteriores o deudas anteriores que se tengan con el municipio. En el descuento o en el predial se descontará sobre el concepto del predial, no sobre las sobretasas que se cobran allí. Y en el descuento de industria y comercio aplica el descuento sobre el concepto como tal de industria y comercio y avisos y tableros. Este proyecto de acuerdo, compañeros, de todas maneras es importante, toda vez que va a permitirle a la administración empezar a ejecutar los proyectos que tiene visualizados para esta vigencia. Vuelvo a insistir sobre lo que decía en primer debate, y es invitar a la administración municipal a hacer un uso razonable y juicioso de los recursos que entran al municipio. Esto es, realizar más inversión en programas de apoyo a todos los grupos poblacionales, mayor inversión social de cara al cumplimiento a ese objetivo transversal del plan de desarrollo, que es la recuperación del tejido social, apuntarle a la austeridad en el gasto
y por tanto cumplir con la responsabilidad de la deuda pública que tenemos en el municipio. Señora secretaria, antes de entonces entrar como a la discusión de este proyecto de acuerdo, le solicito lectura del informe de ponencia. Muchas gracias. Concejal Jaime Zapata, voy a proceder entonces con la lectura del informe de ponencia que había sido radicado por usted con anterioridad. Bueno, entonces el concejal ponente Jaime Orlando Zapata se dirige a la plenaria en los siguientes términos. El suscrito ponente para segundo debate del proyecto de acuerdo número 20 del 2021, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros, presentado por el señor alcalde municipal, y en cumplimiento de la designación que como ponente para primer institución política y el artículo 73 de la ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente a los siguientes términos. En cuanto al análisis de los requisitos de forma, la iniciativa para la presentación de este proyecto es del alcalde municipal conforme al artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012, que establece, entre otras, la siguiente función del alcalde. En relación con el Consejo, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de la unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito otorgar un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. La señora presidenta del Consejo certificó la unidad de materia previo su reparto. En cuanto a la exposición de motivos, de conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos que, según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En ese documento el alcalde expone las razones que dan origen a la solicitud y manifiesta que se hace necesario, ya que resulta innegable la importancia y la pertinencia que tendría la aprobación de este proyecto, habida cuenta que normalmente los contribuyentes históricamente pagan sus impuestos de manera anticipada y cumplida, con el fin de acceder a los descuentos que por ley concede esta municipalidad. Sin lugar a dudas, lo que se pretende es incentivar para que las personas naturales y jurídicas del municipio de San Pedro de los Milagros paguen oportunamente sus impuestos, dada la oportunidad de obtener un descuento, hecho que genera recursos de caja de manera inmediata a las arcas municipales. El descuento por pronto pago en los tributos municipales facilita el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes y a la vez mejora el flujo de caja de la administración para dar cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2021. Asimismo, expone la sustentación constitucional y legal del proyecto, diciendo: la exposición sustenta jurídicamente la legalidad y la competencia del Consejo para poder decidir sobre la materia objeto del presente proyecto de acuerdo. En cuanto a los documentos anexos a este proyecto, fueron el documento de exposición de motivos y el certificado conforme al artículo 7º de la ley 819 del 2003, que es del impacto fiscal. En cuanto a la competencia del Consejo, se expone que es competente para conocer y decidir sobre este proyecto de acuerdo, según los artículos 313, numeral 4 y 10º, artículo 338 de la Constitución Política, artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18, numeral 6 de la ley 1551 del 2012. Bueno,
En cuanto a la comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública conocer en primer debate este presente proyecto de acuerdo como efectivamente se hizo. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido a consideración de la corporación, que como bien lo indica su título de exposición de motivos, se ocupa de otorgar un descuento por pronto pago, en este caso es el 10% del tributo anual para todas las designaciones económicas, a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. En cuanto al análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo, en primer lugar es necesario precisar que el artículo 7º de la Ley 819 del 2003 señala: análisis de impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumento de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. Para el efecto, la Secretaría de Hacienda expidió certificación que indica que la decisión no tiene implicaciones económicas negativas para el fisco municipal. En cuanto a la disminución que representan los incentivos dados a los contribuyentes por pronto pago, en lo relativo a un descuento del 10%. De otro modo, la competencia del Consejo para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo está sustentada en la siguiente base normativa. El artículo 313 de la Constitución Política, que establece que corresponde a los consejos, numeral cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, numeral décimo, las demás que la Constitución y la ley le asignen. Artículo 338 de la Constitución Política. De otro modo, el artículo 363 de la Constitución Política indica: el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Artículo este que nos invita a realizar el estudio del presente proyecto de acuerdo, de modo que la administración municipal pueda disponer de los medios técnicos para realizar la liquidación del impuesto predial y de industria y comercio para la vigencia fiscal 2021, aplicando los descuentos para aquellos contribuyentes que opten por acogerse a dicho beneficio, toda vez que, como lo indica el artículo anterior, las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. En este orden de ideas se requiere de una aprobación que pueda dar garantías jurídicas al procedimiento que pretende el Ejecutivo con el presente proyecto de acuerdo. Finalmente, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18, numeral sexto de la Ley 1551 del 2012, establece: atribuciones. Además de las funciones que le señalan la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En este orden de ideas, el proyecto de acuerdo número 20 del 2021 es legal, de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Bueno, ahora pasa al concejal ponente a hacer un análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, se procede a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo. En cuanto a la revisión del título, el título del proyecto es el siguiente: por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Desde la ponencia se propone dejar igual. En cuanto a la revisión del preámbulo,
del proyecto. El preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando es claro al indicar que es el Consejo quien está expidiendo el acto administrativo, pero se hace necesario hacer precisión respecto a la base normativa que le otorga la competencia al Consejo. Desde la ponencia se sugiere suprimir el artículo 287 mencionado en el preámbulo, simplemente pues que no quede enlistado allí. En cuanto a la revisión de los considerandos, se aclara que el presente proyecto de acuerdo no tiene parte considerativa. Ya ahora la revisión del articulado del proyecto de acuerdo contiene lo siguiente. El concejal ponente recomienda y considera frente al artículo primero, modificar. Se sugiere que quede de la siguiente manera. Artículo primero, con un título descuento por pronto pago, impuesto predial unificado. Los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto predial correspondiente a la vigencia fiscal 2021 antes del 16 de abril de 2021 tendrán un descuento por pago anticipado del 10% del valor del tributo anual para todas las destinaciones económicas de los predios. Un parágrafo, tal beneficio se concederá siempre que el contribuyente no registre deuda de vigencia anterior y no aplica para los valores facturados por sobretasa ambiental y sobretasa bomberil por tratarse de un recaudo para terceros. El concejal ponente frente al artículo 2 propone modificar y que quede de la siguiente manera. Artículo segundo, un título, descuento por pronto pago, impuesto de industria y comercio. Los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros correspondiente a la vigencia fiscal 2021 antes del 16 de abril de 2021 tendrán un descuento por pronto pago, por pago anticipado del 10% del valor del tributo anual. Parágrafo. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que se acojan al descuento por pronto pago deberán presentar la declaración del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior, ya que con base en los ingresos brutos del año inmediatamente anterior se calcula el impuesto a pagar. El beneficio del que trata el presente artículo no aplica para los valores facturados por sobretasa ambiental y sobretasa bomberil por tratarse de un recaudo para terceros. Artículo tercero. Desde la ponencia se sugiere eliminar, ya que se adicionó al parágrafo del artículo anterior, y se sugiere que este artículo tenga el contenido del artículo cuarto, que sería así. Artículo tercero, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y su sanción. Entonces, consecuentemente, el artículo cuarto, el concejal ponente ya sugiere eliminarlo, dado que pasó a ser el artículo tercero. Entonces, su propuesta quedaría con 3 artículos. Concluye el concejal ponente. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad. Desde la ponencia se sugiere tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente el proyecto, de modo que se le brinde un incentivo al contribuyente que es cumplido con sus obligaciones tributarias y se garanticen los recursos necesarios para la ejecución de los planes y programas definidos en el Plan de Acción 2021 de la Administración Municipal. Históricamente, el beneficio del que trata el presente proyecto de acuerdo ha ayudado para que la inversión, la deuda pública y el funcionamiento se sostengan. El beneficio del 10% obedece a una proyección hecha con base al comportamiento que normalmente se da en el recaudo versus los contribuyentes que se acogen al beneficio. Normalmente, entre un 25 y 32% de los contribuyentes se benefician y aprovechan este incentivo tributario. Finalmente, vale la pena mencionar que, respecto a las modificaciones planteadas por la ponencia, en primer debate propuso uno de los integrantes de la comisión no suprimir el artículo 287 superior del preámbulo, por propuesta que no fue acogida. Las demás propuestas modificatorias no tuvieron objeción alguna y fueron aprobadas unánimemente por la comisión tercera en primer debate. Bueno, finaliza acá el concejal ponente su informe y para ello firma Jaime Orlando Zapata Muñoz. Muchas gracias, secretaria. Entonces, compañeros, conforme escuchamos el informe de ponencia,
Las propuestas modificatorias que se hacen al proyecto de acuerdo son más de forma. Sustancialmente, lo único que se agregó fue que al artículo primero se le hiciera específico cuáles son las destinaciones económicas a las que hace referencia ese artículo, toda vez que podría presentarse para una ambigüedad y podría eventualmente el contribuyente decir que esas destinaciones económicas incluyen las sobretasas, entonces por eso se incluye las destinaciones económicas del predio. En estudio nos explicaba Miguel que financieramente destinación económica de un predio se refiere a los usos que tienen los mismos. Sugiero ahí en artículo primero y artículo segundo dejar claro cuál es el beneficio, para qué contribuciones que se está dando ese beneficio, que es el impuesto predial unificado e impuesto de industria y comercio, y hago hincapié en los parágrafos de que no aplica para las sobretasas, para poder ser claros con lo que se está aprobando. Y finalmente, en el artículo de vigencia y derogatoria, este proyecto de acuerdo no deroga ningún otro, porque solo es vigente por este periodo del 2021, entonces por eso se propone eliminar la parte derogatoria del planteamiento de ese artículo. No siendo otra, Presidenta, está en sus manos para que continúe el trámite del proyecto de acuerdo. Muchísimas gracias, honorable concejal, por su ponencia. Se abre entonces el debate del proyecto de acuerdo número 20 del 3 de febrero de 2021, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Honorables concejales, tienen la palabra entonces quienes deseen intervenir. Tiene la palabra el honorable concejal Alonso Gutiérrez. Señora Presidenta, a usted muchas gracias, saludar a los presentes y a la comunidad que nos escucha y nos ve. Como vocero de la bancada Centro Democrático, solicitamos a la plenaria sea aprobado el proyecto de acuerdo que está estableciendo un beneficio tributario para los contribuyentes en el porcentaje que se plantea, y entonces sea aprobado tal cual lo presenta el ponente Jaime Orlando Zapata Muñoz con las modificaciones propuestas. Gracias, señora Presidenta. A usted, honorable concejal, doctor Alonso Gutiérrez. Tiene la palabra el honorable concejal Miguel Avendaño. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas noches, compañeros, compañeras del Consejo, mesa directiva, señora secretaria, Miguel Lopera, funcionario de Hacienda, Giovanni, Fabio, Andrés, Libardo, que nos graban, nos transmiten la sesión en directo, y quienes nos manejan las páginas, los colaboradores del Consejo. Después de haberme reunido con los compañeros de bancada conservadora, como vocero y coordinador, hemos tomado la decisión de apoyar la ponencia como la hace el concejal Jaime Zapata. Proyecto de acuerdo número 20, el pronto pago, con un descuento del 10%. Nosotros al inicio habíamos dicho a unos compañeros que por qué no el 15%, porque nosotros aquí hemos aprobado proyectos de acuerdo con el descuento del pronto pago, con el 15% de administraciones pasadas. Nicolás, acuérdese. Hoy nos explica de forma calmada, prudente y muy bien explicada el funcionario de Secretaría de Hacienda. Así es que se hace una exposición calmada y con buena pausa, y se entendió
y todo muy bien. Nos lo explicó muy claro el por qué no se podía el 15%. Ya la administración tenía que hacer explicaciones y nos vienen los entes de controles a ver cómo vamos a recuperar ese otro 5%. Y está bien que la ley 136, en el artículo 32, los concejales podemos exonerar, podemos poner impuestos, etcétera, etcétera, pero también tenemos que ser prudentes en estas decisiones. Entonces, por lo tanto, como vocero, coordinador y en nombre de la bancada conservadora y mis compañeros, apoyamos y aprobamos como está la ponencia del concejal Jaime Zapata. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a Miguel Opera por estar con nosotros hoy y tan buena exposición a este proyecto. Muchas gracias a usted, honorable concejal Miguel Avendaño. ¿Otro concejal tiene la palabra? Tiene la palabra el honorable concejal Eduardo. Muchas gracias, presidenta. Un saludo para los compañeros concejales, para las personas que se encargan del manejo de redes y transmisión, nuestras secretarias y la comunidad sanpedreña, y por supuesto para el profesional universitario Miguel. Bueno, yo aplaudo la postura que hoy asumen las bancadas de esta corporación. La bancada liberal también sé que acompaña esta propuesta. Otras bancadas que todavía no han manifestado, pero que yo sé que vemos con muy buenos ojos la propuesta que hace la administración municipal este año para este descuento de pronto pago. A ver, para uno como concejal puede ser muy tentador proponer una fórmula de arreglo en este sentido bastante permisiva con el comerciante. Uno quisiera que al comerciante se le pueda, perdón, no solo al comerciante, al contribuyente se le pueda entregar un descuento bien considerable. Qué bueno que Miguel viene a esta corporación y con mucho esfuerzo, porque la verdad no es la única vez que nos ha acompañado, estuvo con nosotros en el estudio de comisión y en el primer debate de este proyecto de acuerdo, y con unos gráficos que en principio para uno que no está entrenado en los asuntos pueden ser complejos. Viene Miguel y lo desmenuza, lo explica de forma práctica y nos convence de que aquí hay que respetar también unos principios de economía que pues no podemos violentar dando aplicación a descuentos que puedan ser gravosos para la administración municipal y que se puedan ver retribuidos esos desfalcos en la comunidad que a la final va a sentir pues la afectación en la inversión social y en la demás inversión que se pueda realizar. Si de pronto hay algún compañero que no esté convencido aún, que yo dudo mucho que eso sea así, pues invitarlos a que nos unamos a esta propuesta como la presenta el concejal Jaime Orlando Zapata en su informe de ponencia, que reúne la postura de todos los concejales de la Comisión Tercera de Hacienda y Presupuesto, y que viene acompañada, como lo decía ahorita, de un estudio y de un análisis técnico bastante profundo que realiza el profesional universitario Miguel. Qué bueno que en el futuro, para otros proyectos de acuerdo, podamos contar con profesionales que nos den tanta claridad en asuntos que a veces pueden ser un poco espinosos. Entonces, nuevamente agradecerle a él, a la administración municipal, y esperar que esas personas que siempre están esperando este descuento del pronto pago, porque mucha gente en la calle lo manifiesta: concejal, ¿cuándo lo van a aprobar? ¿Cuándo está listo eso para nosotros ir a pagar? Entonces, mire, hay que mirar que este descuento lo utilizan mucho las personas que ya tienen esa cultura de pago anticipado, y que por supuesto es un dinero que va a entrar a representar una liquidez muy importante en el municipio, sobre todo para este año de tantos retos en tantas áreas debido a la reactivación económica y el posible inicio de la vacunación contra la COVID-19. Sin ser más, entonces, nuevamente invitarlos a apoyar este proyecto de acuerdo como lo presenta el concejal ponente. Muchísimas gracias, presidenta. A usted, honorable concejal. Perdón, tiene la palabra el honorable concejal Carlos Mario. Gracias, presidenta. Muy buenas noches, mesa directiva, medios de comunicación, las personas que nos ven o escuchan a través de los medios. Un saludo muy especial para Miguel, el representante de Hacienda. Unirme a la propuesta y al estudio que hace Jaime Zapata, ponente del proyecto,
Hablando ahora con un colega de Entre Ríos, en Entre Ríos también dieron el 10% de alivio para ellos, donde el plazo apenas fue hasta el 28 de febrero. Nosotros estamos dando un tiempo muy prudente hasta el 16 de abril para que estas personas se acerquen a la Secretaría de Hacienda a hacer sus aportes a pagar para ese alivio del 10%. Vemos, por ejemplo, Medellín solo dio el 5%, que bueno, nosotros podíamos haber dado más, pero más del 10%, ¿cierto?, para que más gente se uniese a este beneficio, pero fiscalmente no se puede, el municipio no puede hacer, hay de entrar en un decremento. Entonces, sí unirme a la propuesta como vocero de la bancada del Partido Liberal. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Tiene la palabra el honorable concejal Jaime Álvarez. Gracias, señora presidenta. Bueno, Colombia Renaciente ve con buenos ojos el alivio tributario del 10% que se pretende aprobar en la ponencia, en propuesta de la Administración Municipal y en ponencia que nos presenta el amigo Jaime. Sin embargo, vale la pena decir que el IPC en Colombia aumenta el 1.8 y enseguida sale el gobierno con decretos incrementando el costo de vida por encima de 3, 4, 5 y quién sabe hasta cuánto más, porque se desborda en realidad el costo de vida en Colombia con estos altos incrementos. Tenemos que aprovechar este alivio tributario de los municipios que tienen autonomía para manejar sus impuestos de industria y comercio y impuesto predial. Nosotros tenemos autonomía para ello. Entonces, qué bueno que todos aprovechemos este descuento del 10% y nosotros, Colombia Renaciente, lo va a aprobar. Muchas gracias. A usted, honorable concejal Jaime Álvarez, tiene la palabra la honorable concejala Daniela. Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente, única concejal y bancada completa del Partido Verde, también se apoya por este partido este importante proyecto que pues tradicionalmente se presenta cada año al Consejo Municipal. Y a propósito de eso, para este año, ¿cierto?, todavía no tenemos pues como el rigor técnico para decirlo, pero por ejemplo en el municipio de Medellín sucede que está este descuento en el estatuto tributario. Para Medellín todos los años es el 5%, entonces la invitación es mirar, pues no bajarnos al 5%, pero mirar técnicamente la pertinencia de agregarlo en la actualización que este año también habrá del estatuto tributario. ¿Por qué razones? Por las mismas que expresaban algunos de mis compañeros, y es que es un descuento muy esperado por todos los contribuyentes que podría empezarse a liquidar desde el mes de enero, si estuviera incluido en el estatuto tributario. El porcentaje ya habrá pues que hacer un estudio muy juicioso, tal cual lo ha hecho la Secretaría de Hacienda, para definir un porcentaje acorde a la realidad de nuestro municipio, que se acerque al punto de equilibrio tanto administrativo como de beneficio para los contribuyentes, pero es muy bueno que como consejo empecemos, sé que tradicionalmente se ha hecho así, empecemos a mirar, ¿cierto?, ciertos proyectos de acuerdo que se sabe que se tienen que presentar, que son necesarios para la comunidad y que podrían, no estoy diciendo que necesariamente tienen que estar ahí, pero que podrían después de una evaluación técnica estar incluidos tranquilamente en nuestro estatuto tributario, que sea una herramienta útil para la Secretaría de Hacienda y que los contribuyentes desde el bueno, no sé desde qué fecha, ¿cierto?, pero una fecha más temprana del inicio del año puedan empezar
hacer esos pagos, incluso se mejoraría pues mucho el flujo de caja, que es una de las razones principales de otorgar este descuento en los primeros meses del año. Entonces, esa es la invitación, pues nuestro apoyo como Partido Verde a este proyecto siempre será por las razones anteriormente expuestas, pero les dejo la invitación como a esta corporación de la que hago parte, para que revisemos este año entre las actualizaciones si es pertinente agregar este incentivo al estatuto tributario. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a usted, honorable concejala Daniela Múnera. Tiene entonces la palabra el honorable concejal ponente Jaime Zapata. Muchas gracias, presidenta. Solo hacer una reflexión respecto a lo que nos propone el honorable concejal Jaime Álvarez y la concejala Daniela. Mirar la pertinencia de que este proyecto sea presentado en noviembre para la vigencia posterior, para que en esa medida opere desde el principio del año y la liquidación sea más oportuna. Incluirlo en el estatuto tributario considero que no es prudente, toda vez que obedece a este descuento, obedece a la realidad económica del ente territorial y también de la comunidad. Entonces, habrá que mirar también esa situación. Dicho esto, señora Presidente, le solicito someta a votación la suficiente ilustración. Muchas gracias, honorable concejal ponente. Nuevamente, entonces, honorables corporados, someto a votación la suficiente ilustración. La suficiente ilustración se aprueba con 13 votos a favor. Compañeros. 13. Yo dije 13 votos a favor, todos. Todos votaron la suficiente ilustración. Bueno, le doy la palabra entonces al honorable concejal Víctor Avendaño. Compañeros, mi propuesta es que la votación sea nominal y pública. Honorables concejales, entonces someto a votación esta proposición. La proposición se aprueba con 13 votos a favor. Doña María Eugenia también. Claro. 13 votos a favor. Perfecto. Entonces queda abierta la votación. Proceda, señorita secretaria. Claro que sí, voy a proceder así entonces. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Muy bien, aprueba. Concejal Jaime Alberto Álvarez 10. Colombia Renaciente aprueba la ponencia presentada por el señor Jaime Zapata. Muy bien. Concejala María Eugenia Arroyave Múnera. Apruebo. Concejal Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Aprueba. Concejal Eduard Gómez Gómez. Concejal Apruebo. José Alonso, muy bien. Concejal José Alonso Gutiérrez Martínez. Apruebo. Concejal Nicolás Alberto Hernández González. Aprueba. Concejal René Luján Gómez. Apruebo la ponencia del concejal Jaime Zapata. Concejala Daniela Munera Medina. Apruebo. Muy bien. Concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez. Apruebo. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Apruebo. Concejal Víctor Alonso Piedrahíta Avendaño. Concejal Víctor. Apruebo. Muy bien. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Aprueba. Bueno, entonces esta votación arroja 13 votos a favor, conforme lo presenta el concejal ponente. Compañeros, entonces yo propongo como acuerdo municipal. Muy bien, la propuesta para que se convierta en acuerdo se aprueba con 13 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces queda aprobado este proyecto de acuerdo con 13 votos a favor. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Sí, señora presidenta, continuamos con el punto 7, proposiciones y asuntos varios. Si alguno de los honorables concejales en este momento
quiere realizar alguna proposición o vario, tiene entonces la palabra. Tiene la palabra entonces el honorable concejal René Luján, Gracias. vicepresidente segundo. Gracias, señora presidenta. Bueno, un saludo para todos los concejales, toda la comunidad que nos ve por los medios. En días pasados yo mencioné la importante saber de la maquinaria amarilla y hoy nos estamos dando cuenta porque se está viniendo pues una temporada invernal muy apresurada. Entonces, señora presidenta, pues yo diría que en el término de la instancia, así sea invitación al director de obras públicas o a quien esté delegado en el momento en la oficina, que nos traiga el informe de dicha maquinaria, las contrataciones que se han venido haciendo, en qué estado está, cuándo arranca, cuándo tienen proyección para dar inicio al mantenimiento de vías, porque la verdad es que me preocupa el invierno y ustedes bien saben de que es vital el acceso de las veredas, sacar los productos que se tienen en las veredas, la leche y los otros más. Entonces, presidenta, no dejemos pasar desapercibido el tema de la maquinaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, honorable concejal René Luján. ¿Tenemos otra proposición? Honorable concejal Víctor Piedrahíta. Muchas gracias, señora presidenta. Retomando el saludo para todos, después de haber escuchado la ponencia del concejal Jaime y que el decreto sea acuerdo municipal, es invitar a la comunidad comercial del municipio a que haga buen uso de ese 10%, ya que se beneficiarán con este pronto pago y por ende la administración como tal seguirá su curso en su buen funcionamiento. Y entonces es pedirle también a la administración de que haga una buena socialización como tal desde los medios de comunicación para que llegue al oído del contribuyente, de quien hace este pago de impuesto predial y de industria y comercio, para que agilice este pago y todos nos beneficiemos. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, honorable concejal, y mi proposición va en la misma línea. Aprovecho entonces para decirles que desde nuestros medios de comunicación, la emisora, que tenemos el primer programa, Dios mediante, el próximo lunes a las 10 de la mañana, y también a través de nuestro canal, a las 9 de la mañana. Entonces aprovechemos para que hagamos ese ejercicio de sensibilización que en buen momento y en medio de esta pandemia fue aprobado por todos y cada uno de ustedes, honorables concejales. Continuamos entonces con el orden del día. Claro que sí, señora presidenta. Culminamos con el punto del himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Te canto mi San Pedro, como soy con amor, un himno que es arrullo, un himno que es flor. Te canto mi San Pedro, como soy con amor, mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arropan soledosos y aromados de misterio
los caireles de tu roble salpicador de avenús. Un himno que es arrullo, un himno que es rojo. Te canto mi San Pedro, Con gozo y con amor. un himno que es arrullo, un himno que es rojo.